Estimado público, a pedido del comisario general retirado de la Policía Provincial, don Juan Vigne, me hago presente frente a ustedes, tan solo de manera virtual por la diferencia horaria existente entre La Pampa y Jerusalén, para hablarles del tema del voluntariado vecinal, tal y como lo recomendé y se está llevando a cabo en pueblos y barrios de distintos países de Hispanoamérica. Este webinario está dirigido al jefe de la policía, comisario general retirado Héctor Osvaldo Lara, a la directora de la Escuela para Adultos número 5, Valeria Amigo, al presidente de la Comisión Vecinal Barrio Esperanza, señor Pablo Benucci, a la jefa de la Comisaría Seccional Primera, comisario Lorena Pérez, a la directora de Salud y Reconversión, licenciada Romina Butcher, a los estudiantes de la Escuela número 5, subsedes Barrio Esperanza y Congreso, al Instituto Superior Policial en Avenida Belgrano Norte y Mitre, vecinos e integrantes de comisiones vecinales de Santa Rosa La Pampa. Un abrazo para todos. Para cualquier duda me pongo a su disposición y sin perder más tiempo ya comienzo con mi exposición. Gracias. Bienvenidos a este video que tiene como meta el fortalecer la labor comunitaria entre los vecinos, ahondando la conexión entre sus miembros y creando una canasta de servicios accesibles donde tanto el que brinda como el que recibe sean miembros de la misma comunidad. Se ha tenido en cuenta tanto las posibles necesidades vecinales, así como la adecuada manutención de zonas públicas. Esta ideología les facilitará esa labor y contribuirá a elevar la calidad de vida mejorando el medio del ambiente social. Pues como está enmarcado en las Santas Escrituras, es mejor un vecino cerca que un hermano lejos. Este proverbio significa que un vecino que está geográficamente cerca de usted es mejor que un miembro de su familia que vive muy lejos y no podrá ayudarlo cuando usted lo necesite, ya que la distancia geográfica puede afectar el trato con el familiar, mientras que en su barrio el tiempo hará que la conexión con su vecino sea más fuerte con el correr de los tiempos. Nuestras metas de hoy serán el incitar la conciencia y procedimientos para el mantenimiento periódico de la propiedad comunitaria, mejorar la calidad de vida en los lugares compartidos, crear un sistema de voluntariado vecinal adecuado que posibilite la renovación y el desarrollo de la cultura habitacional en todo nuestro entorno, llevar a cabo el tema del voluntariado vecinal como elemento de productividad social, colaborar mutuamente creando una consultoría temática para temas generales y razonar profundamente para que finalmente ustedes puedan componer sus propias conclusiones personales para poder implantar la labor voluntaria en la sociedad en que viven. Pero primeramente veamos cuál es la definición de la labor voluntaria de acuerdo a las Naciones Unidas. Y dice así: la labor voluntaria es una actividad que no debe conllevar una remuneración, no estaríamos hablando de alguien de pago. La actividad se realizará de acuerdo a la libre conformidad de la persona que lo brinda. Si no fuese que lo hace libremente, no sería voluntariado. Y finalmente se deberá beneficiar a una persona que no sea el propio voluntario ni a su familia cercana. Pues si no, cuando yo le voy a llevar comida a mi mamita, ¿sería voluntario? Pues no. La respuesta es no. Tengo que hacerlo por alguien que no tenga conmigo casi nada que ver. El trabajo voluntario también tiene sus cualidades, deberá ser desinteresado, sin perseguir ningún tipo de beneficio ni gratificación personal, bien intencionado, buscando influir en un objetivo positivo, justificado, respondiendo a la necesidad real del beneficiario y
con un valor agregado. El voluntariado hará una función que hace falta cumplir y que por razones diversas nadie las realiza. Son varias las causas que empujan al vecino a servir como voluntario en su comunidad. Podemos mencionar el altruismo, sentido de la solidaridad, convicciones religiosas, valores humanos, espíritu de servicio, así como también ayuda a comunidades vulnerables. Entre los principales beneficios comunitarios del voluntariado se encuentran el incrementar la asistencia disponible al servicio de la vecindad, el incluir a los vecinos que brinden esos servicios, facilitando la integración social entre sus habitantes, el posibilitar la cooperación de la comunidad en el autoservicio a sus propias necesidades y potenciar el soporte técnico y profesional a veces inexistente. El voluntariado pone énfasis en valores humanos del vecino que quiere ser voluntario. Está interesado por aquellos menos afortunados que él, le hace sentirse bien el ayudar al prójimo, tiene un interés especial por el tema en particular el cual quiere apoyar y quiere hacer algo por una causa digna. El ser voluntario también brinda al que da, como por ejemplo le permitirá ahondar en sus propios conocimientos sobre la materia en la que se ocupará. Obtendrá una nueva perspectiva de las cosas que se encargará, avanzará profesionalmente a través de la experiencia directa con esa labor, sabrá relacionarse con una variedad de personas, tanto aquellas que tienen sus mismas ideas como con otras que no, y descubrirá nuevas cualidades personales que posee y que hasta entonces les eran desconocidos. El voluntario también les brindará un ajuste social a su entorno cercano. Tendrá amigos que también son voluntarios. La gente de su comunidad apreciará el que él sea un voluntario. Por su intermedio, sus amistades valorarán más el servicio comunitario. Y para su familia cercana y sus hijos, será ejemplar que sirva como voluntario en la comunidad. Y desde ya le digo, sí, no lo dije al principio, lo digo ahora, todo lo hablo en masculino, pero por supuesto que estoy hablando como si fuese masculino y femenino. El voluntariado es tanto para hombres como para mujeres. En lo espiritual, mejorará su estado de ánimo. El voluntariado le hará sentirse muy importante, incrementará su autoestima, se sentirá necesario en un ambiente que le era hasta ahora desconocido. Y al brindar a personas menos afortunadas que él, conseguirá sentirse mejor con su propia persona. Ahora, ya que estoy hablando frente a personas muy cultivadas, les daré las bases académicas del voluntariado. Smith, por ejemplo, dice que la acción voluntaria es una actividad que no se realiza por obligación y no se recibe compensación por ser una actividad por demás altruista. Ellis dice que el voluntariado es un fenómeno humano prosocial a través del cual el individuo asume una tarea personal sobre problemas comunitarios en áreas que en su opinión son importantes sin recibir compensación financiera alguna. Dingle denota que el voluntariado da expresión al contexto cultural del voluntario, eligiendo una plataforma para ofrecerse voluntariamente de acuerdo con sus antecedentes filosóficos, étnicos, económicos, religiosos y sociales. Moratala pone de relieve que la semejanza existente entre un voluntario y un trabajador a sueldo en cualquier organización se expresa en el espíritu de la actividad y en su valor agregado. Mariani, sin embargo, opina que el componente personal del voluntario es una necesidad natural de autorrealización para cumplir sus deseos, sus creencias y valores en los diversos campos que son de su interés. También escribió que una persona que posee conocimientos en un campo tecnológico puede dejarlos de lado y brindar de sus habilidades naturales, como ser el ofrecerse como voluntario para dedicarse a enseñarles a un grupo de niños con necesidades especiales algún juego en su tiempo libre.
Mariani opina que de igual manera voluntarios identificarán otras necesidades o falta de apoyo social a determinados problemas que no están cubiertos por los servicios existentes y se movilizarán en los mismos, como ser el hacer un trabajo de jardinería en su comunidad, quitar obstáculos o residuos de la vía pública y otro sinfín de cosas feas o incómodas que nos acostumbramos a vivir junto con ellos. Jacobi opina que el voluntariado también es una oportunidad para crear relaciones o constituir redes sociales. Es más popular el fenómeno de personas solteras, adultos mayores o vecinos que son nuevos en el lugar de residencia, que se ofrezcan como voluntarios para relacionarse socialmente. Eliassi opina que el fenómeno estereotipado como el voluntariado vecinal es un trampolín social de las personas que desean adquirir prestigio por haberse alistado al voluntariado local. Beck opina que el voluntariado cambia la perspectiva social del voluntario de ser un simple observador a ser un participante activo en la comunidad. Una de las dificultades de los ciudadanos en la sociedad es percibir un sentimiento de impotencia frente a lo que está sucediendo. Pero tan pronto como actúe sobre un tema específico, ya no será pasivo, sino que se sentirá parte de la solución. Por lo tanto, el voluntariado es una expresión de buena ciudadanía. Existen varios enfoques de productividad y en una encuesta realizada en 21 países incluyen las siguientes categorías. Se puede proporcionar un servicio voluntario sin conexión personal entre el voluntario y la tarea o el destinatario del servicio. Por ejemplo, voluntarios que participan en tutorías generales, funciones administrativas o asesoramiento profesional. Existen redes sociales de asistencia mutua que se unen en torno a una característica común de necesidad o interés en la que cada voluntario contribuye a la organización. Por ejemplo, comunidades organizadas, comités de padres, asociaciones comunitarias, sindicatos u ONGs y en redes voluntarias que son creadas para influir en la comunidad y advertir contra diversos fenómenos que requieren intervención. Esas serían organizaciones de protesta y de defensa, que a diferencia de la asistencia mutua, estas no son personas que cuidan directamente de su bienestar personal, sino que del diseño general de la sociedad. El voluntariado, en sus diversas formas, se lleva a cabo de dos maneras. El voluntariado en un marco organizativo o formal, por ejemplo, hacer reparaciones generales en casas de adultos mayores, en el marco de comunidades organizadas, o el voluntariado privado o informal, que habla de personas que ayudan a otras personas o familias, como por ejemplo, vecinos que reparten comidas, o a necesitados, o dan clase a niños después de los horarios del colegio. Les diré que en Israel la mayoría de los voluntarios están en esa clase de categoría. Jess dijo que el voluntariado forma parte de procesos demográficos. A medida que progresa el nivel y la calidad de vida de la población adulta, así como de los años saludables que viven y las posibilidades económicas de quienes se retiran del trabajo son buenas, estos recurren al voluntariado. Muntz opinó que el voluntariado forma parte de procesos culturales y multiculturales. El reconocimiento de diversos grupos étnicos posibilita realizar diversos tipos de acción voluntaria de acuerdo con la cultura o subcultura en el lugar donde se realiza. Planta dijo que el voluntariado forma parte de procesos de interés. Vecinos con muchas expectativas y habilidades están más interesados en ingresar al mundo del voluntariado, siendo que el 41% de la población adulta mayor que no es voluntaria expresó su deseo de sí ser voluntario en el área que trabajó antes de jubilarse. Y continuó diciendo que procesos semigubernamentales, habiendo organizaciones de voluntarios que mediante la participación social asumen una importante prestación de servicios sociales gubernamentales, llegando casi hasta suplantándolos. Hay un despliegue de integración de programas de voluntariado en diferentes sectores. En el sector directivo
los voluntarios se desempeñan en una variedad de roles, desde el servicio directo hasta la dirección, gerencia y liderazgo de otros voluntarios. En el sector público hay unidades de vecinos que se ofrecen como voluntarios en puestos complementarios. A veces no solo como asistencia al profesional, sino que también en puestos profesionales específicos que el voluntario se desempeña allí de manera independiente, como ser enseñando en las escuelas. En el sector privado, como ser comerciantes o entidades empresariales, el voluntariado se puede hacer de diferentes maneras, como ser tomando un proyecto social específico de interés de la empresa y alentando a sus empleados a ser voluntarios en dicho tema, incluso hasta en horas de trabajo. Y Shai dijo que en el sector informal, como ser de comerciantes o entidades empresariales, el voluntariado se puede hacer de diferentes maneras. El voluntario es un individuo particular que inicia una actividad voluntaria de manera privada para otra persona quien no es de su familia inmediata ni de su entorno, como lo dijimos al principio, si recuerdan. En un factor significativo que recorre todas las dimensiones del ámbito del voluntariado internacional, es el proceso de profesionalización en el campo del voluntariado. El voluntariado también funciona como un espejo de la comunidad. Para ello solo basta con observar al voluntariado que se lleva a cabo en la misma, creando una imagen única respecto a la comunidad en sí. En este mapeo encontramos grupos de voluntarios que son organizaciones locales con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel local. Estas organizaciones generalmente no son formales. Por ejemplo, se ocupan de la distribución de alimentos a los necesitados, acumulación y donaciones de ropa, ocupar el tiempo libre de los niños que vagan por las calles. Después están las organizaciones voluntarias. Son entes voluntarios locales cuyo propósito es tratar con una población definida. Por ejemplo, adultos mayores, minusválidos y demás. Y también tenemos las organizaciones profesionales de voluntarios, que son grupos formales de voluntarios pertenecientes a asociaciones como Lions, Rotary Club y demás. Tenemos también los voluntarios en oficinas gubernamentales sirviendo al público, en asesoramiento para ancianos de unidades de voluntarios de los servicios sociales y demás. Tenemos el voluntariado de autoayuda, que son redes de ciudadanos en torno a un interés particular que les afecta personalmente de manera directa o indirecta. Por ejemplo, grupos de padres para niños con anorexia o con niños con autismo y demás. Tenemos también las organizaciones voluntarias ad hoc, que son voluntarios que son incorporados para realizar una tarea específica con una donación única, una movilización en épocas de emergencia, de desastres naturales y hasta de guerra. En las Naciones Unidas precisamente considera a este tipo de actividad, la ad hoc, como una de las formas más importantes del voluntariado, porque tales actividades son percibidas como la consumación de la realización civil. Y por último, las del liderazgo del voluntariado comunitario. El término liderazgo del voluntariado comunitario describe a una persona que lidera un proceso, población o campo voluntario en el espacio comunitario. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿qué diferencia hay entre un líder voluntario y un líder a sueldo? La respuesta está en el énfasis conceptual terminológico mediante 3 conceptos. El primer concepto es el liderazgo. El uso del término líder describe a una persona que más que realizar una acción o una tarea, dirige los procesos en el área de su responsabilidad, determinando los objetivos, las políticas y los medios de acción. Segundo concepto es la comunidad. Define el alcance de la acción del líder voluntario, que puede ser en un vecindario, en una organización, en un campo de acción y hasta en una población determinada. Y el tercer concepto es el voluntario. Este implica la imagen de su propia persona que mediante su actividad voluntaria expresa su derecho a realizar sus deseos, creencias, talentos y el avance en los intereses por los que actúa. La cooperación y la ayuda entre las personas de la misma sociedad civil
enriquece los cimientos de la confianza y crea normas de reciprocidad en los tejidos sociales. Smith, en el año 97, dijo que en términos de integración social, una población involucrada en el voluntariado hace de su sociedad un lugar más seguro y habitable. Goddard opinó que el voluntariado acerca a las personas y une a los grupos sociales que están muy alejados, creando dos procesos. Crea un compromiso entre las personas de la comunidad que no se conocen y promueve a realizar actividades mediante valores humanos. Putman opina que la efectividad de la labor de cada voluntario deberá medirse de acuerdo al profundo conocimiento de las causas que motivan esa actividad voluntaria o a la necesidad de poder evidenciar el éxito de las actividades de acuerdo al tiempo invertido por cada voluntario. Pero antes de alistar voluntarios, habrá que analizar las reales necesidades de la organización haciéndose las siguientes preguntas. La primera es si la función requerida es temporal o permanente. La segunda es si estamos ampliando los servicios existentes o estamos abriendo servicios nuevos. Deberemos hacerle al voluntario una amplia descripción de las actividades mencionando sus funciones y tareas a realizar, los requisitos personales y profesionales que le harán falta para cumplir esa función. Se deberá realizar una capacitación de voluntarios que servirán como reclutadores de nuevos voluntarios, debiendo descubrir a los voluntarios adecuados que nos ayuden a centrar e invertir todos los esfuerzos en el reclutamiento de esos nuevos voluntarios. Hay muchos métodos para reclutar a voluntarios, algunos son simples y otros son más complicados y costosos. Por ejemplo, enviar correo directo a las personas, puestos de enrolamiento, puede ser en las ferias o lugares donde hay mucho público, colgar panfletos informativos, escribir comunicados a la prensa, publicar en radio o en TV, o comidas de reclutamiento. Siempre se deberá comenzar con la gente que está cerca de usted. Reclutar voluntarios es una tarea que implica ante todo la creación de relaciones interpersonales. Siempre es recomendable comenzar por la gente que usted conoce y que lo conocen a usted. Respecto a los voluntarios adolescentes, la activación de menores de 18 años o cual sea la edad en su país que indique que son los menores de edad, requerirá la aprobación de los padres, incluida la actividad voluntaria que estos autorizan a realizar. En general, los jóvenes no deben participar en actividades de voluntariado que incluyan el contacto físico con la población, a menos que se trate de actividades con poblaciones desfavorecidas y que concurran acompañados por un voluntario mayor. Realizarán preferentemente voluntariado a distancia o el voluntariado que no incluya ni el ingreso a hogares ni un contacto físico con la población. En los casos en que el tipo de la tarea a realizar requiera la llegada a la casa del beneficiario, como por ejemplo llevar a pasear los perros de adultos mayores por las mañanas, por decir algo, será solo bajo el consentimiento específico de los padres del voluntario. Y ahora, ¿cómo no? Vamos a hablar del voluntariado durante la crisis del corona. Todas las actividades voluntarias estarán sujetas a las disposiciones designadas para este periodo, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, examinando individualmente cada actividad por separado. Sin embargo, aquellas actividades que pueden ser reemplazadas por acción a distancia desde la casa del voluntario, sin comprometer los objetivos de la actividad, se deberá preferir el voluntariado a distancia. A los voluntarios mayores de edad u otros que se encuentren dentro de grupos de riesgo, se recomienda activarlos solamente mediante el voluntariado a distancia y en ningún caso no se incluirá en acciones que incluyan el ingreso a hogares del público receptor. En cualquier actividad que requiera contacto con personas, se le deberá medir la temperatura y llenar un formulario adecuado antes de cada función. Deberán preferirse actividades en espacios abiertos y al aire libre, tanto como sea posible. Cuando sea inevitable activar en habitaciones cerradas,
Asegúrese de abrir las ventanas y ventilar al máximo la habitación, así como encontrarse con la mínima cantidad de personas en ese mismo lugar. Asegúrese siempre de cumplir con los protocolos de protección de su país, que es ponerse una mascarilla adecuadamente, usar guantes en las manos, mantener una correcta higiene con alcohol gel y mantener un alejamiento social. Durante este periodo se deberá explicar continuamente al personal voluntario para asegurarse de que comprendan la responsabilidad que se les asigna. En las localidades o barrios donde se ha impuesto un cierre, solo se debe realizar acciones voluntarias imprescindibles que no puedan ser pospuestas, como ser llevar medicamentos o comida a personas que no tengan otra forma de conseguirlos. Siempre se hará colocando los paquetes de alimentos o medicamentos en la puerta, cerca de la puerta de la casa, y llamar o golpear en la puerta para informar al beneficiario de la ayuda de los alimentos ya ha llegado y se ha colocado en el lugar. Se debe preferir la asistencia de voluntarios que sean residentes del mismo vecindario que se declaró cerrado para poder reducir al máximo, la entrada de voluntarios del exterior. No ingrese a casas donde una persona se encuentra aislada o sea un enfermo verificado o una persona con síntomas que caractericen la enfermedad. Antes de enviar a un voluntario a ese hogar, el encargado deberá averiguar esa situación por teléfono. Se deberá hacer un especial hincapié en el voluntariado utilizando el método 1 a 1. O sea, un voluntario asumirá la responsabilidad de todas las necesidades de un solo beneficiario o de una sola familia. De modo que cada beneficiario o cada familia estarán expuestos a un solo voluntario y viceversa. Se deberán seguir los protocolos de protección al pie de la letra, tanto por parte de los voluntarios como por parte de los receptores. Y en caso de no cumplirse o de cumplirse de manera parcial, el voluntario anulará la actividad de inmediato. Se debe monitorear cada entrada de un voluntario al hogar de un beneficiario, registrándose de manera clara y organizada. Respecto al voluntariado en entornos asistenciales, como ser campamentos de verano o cualquier otro lugar que incluya una reunión con un grupo de beneficiarios, habrá que tener en cuenta lo siguiente. El encargado del marco del voluntariado deberá aprobar la actividad de acuerdo con los protocolos de salubridad. Se deberá utilizar voluntarios que no se muevan entre diferentes marcos durante todo el periodo de su voluntariado, perteneciendo a una sola cápsula. Si hay varios voluntarios al mismo tiempo en una misma actividad, se les deberá colocar siempre en las mismas cápsulas. En actividades que se realizan en grupos como envasado de alimentos o trabajo agrícola, deben cumplirse las siguientes condiciones. El voluntariado se llevará a cabo en lo posible en un área abierta y el tamaño del grupo debe limitarse a 20 personas o lo que se indique en su país. Y en el voluntariado que se lleva parte en un edificio cerrado, el grupo debe estar limitado a 10 personas o lo que se indique en su país como máximo. En ambos casos, siguiendo los protocolos de salubridad. Se deberán hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que los voluntarios sean permanentes en las mismas cápsulas y no cambien. Para evitar violar la prohibición de reunión, si varios grupos se ofrecen como voluntarios en el mismo recinto al mismo tiempo, se deberá mantener una distancia significativa entre los grupos para que no se consideren como un solo grupo. Se debe tener cuidado, el cuidado de evitar el contacto entre los grupos, incluso durante los descansos, al comienzo o al final del voluntariado, y en cualquier caso, no mezclarse entre los grupos, sino que mantener distancias regulares, las que están especificadas en su país. Y en el caso de voluntarios que se encuentran fuera del área urbana, como por ejemplo haciendo un trabajo agrícola, se deberá organizar un transporte que cumpla con las normas de salubridad para que los lleve y los traiga. Se medirá la efectividad del voluntariado basándose en la cantidad de vecinos voluntarios inscriptos en comparación con la cantidad de residentes que vivan en ese barrio. Y pido finalizar el tema con algo espiritual del Tratado de los Padres de las Santas Escrituras,
que enmarca en una senda hacia el voluntariado en 3 niveles: el personal, el comunitario y el existencial. A nivel personal está escrito: y si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y la respuesta es: nadie. A nivel comunitario está escrito: si solo me ocupo de mí, ¿qué clase de persona soy? Y la respuesta, por supuesto, un egoísta. Y a nivel existencial, y si no es ahora, ¿cuándo será? Y la respuesta es: nunca. Estimado público, esto ha sido todo respecto al tema del voluntariado como elemento de productividad social. Si les gustaría ahondar más sobre el tema, podrán adquirir en amazon.es el libro que escribí titulado Voluntariado Vecinal, de Elías Soae Freue. Para cualquier consulta, estaré a su disposición mediante los contactos que aparecerán a continuación. Gracias por su atención.